Eh, bueno, yo tengo la cámara acá, perdón que no los voy a estar mirando, pero bueno, tengo la pantalla acá. Eh, Creo que podemos comenzar con el curso. Mil gracias por la paciencia y la flexibilidad en el día de hoy. Y bueno, son los cursos a observar. Y les voy a mostrar un poquito la agenda. La idea es compartir acerca de los integrantes, un poco la historia del proyecto y el origen de observar y el origen del curso, y los objetivos, los contenidos del curso, y también un poco de hablar del aula virtual Canvas, que es muy lindo. Lástima que no funcionó hoy, pero es muy lindo, muy efectivo, y bueno, ya vamos a ver cómo hacemos para que podamos hacer que funcione en la próxima clase. Y bueno, este es el módulo 1, parte 1. Los integrantes del equipo, como ven en la foto, y creo que están conectados también, no sé si quieren prender sus camaritas. Yo estoy liderando el proyecto, el cual está apoyando este curso y otras actividades que voy a estar contándoles. También tengo mis colegas del SEI en California, son Marina Mauler y Romina Díaz Gómez. Marina no está hoy, pero ahí está Romina. Y después, bueno, el super equipo local liderado por Agustín González. Agustín, espero que estén conectados, no lo he visto, no veo la cámara, pero bueno, eh, seguro ya va a aparecer. Y Juan Carlos Roca, que no sé también si está Juan Carlos conectado, son docentes del Comahue, de la FACA. Y bueno, y después tenemos a Catherine, que era una becada nuestra el año pasado y ahora quedó como una profesional de apoyo, y nuestras pasantes, estudiantes becarias, que son Lucía y Azul, que creo que están muy conectadas hoy, pero eh, podemos hacer otra introducción en la próxima clase. Un poco acerca del SEI y gente, algunas personas del curso ya lo conocen: el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, el Stockholm Barmen Institute. Tenemos una visión de un futuro sostenible y próspero para todos, y con una misión de apoyar la toma de decisiones. Ahí pueden ver la palabra, la oración bien larga de la misión, pero bueno, es esa conexión de la ciencia con la política que nos mueve en los proyectos y en todas las actividades que hacemos y venimos haciendo. Yo soy la directora del programa de agua en California. Bueno, en los Estados Unidos, la mayor parte del equipo está acá en California, pero también tenemos miembros del equipo en Seattle y en Boston. Y tenemos 6 temas de enfoque que, bueno, creo que van a ir cambiando un poquito. Lo estamos actualizando, pero bueno, la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria y energética, los ecosistemas y la biodiversidad. También miramos la parte de ciudades y lo que es el contexto urbano en la seguridad hídrica. Gestión de aguas subterráneas. Aguas subterráneas es algo que sigue surgiendo y siendo de importancia en diferentes contextos, y los ecosistemas que dependen de esa agua subterránea. La igualdad social y de género, y los medios de vida y justicia ambiental, y las visualizaciones que realizamos, que están impulsadas por la comunidad de intercambio de conocimiento. Este proyecto, que es un poquito diferente, creo que quizás va a estar en una nueva línea, que es el tema de agua e hidrocarburos. No como una nueva línea en lo que es hidrocarburos, pero en lo que es esta transición energética, ¿no? De cómo el mundo se está moviendo en lo que es los combustibles fósiles y otros tipos de combustibles más verdes o más sostenibles. El enfoque es en Vaca Muerta, en la región de producción de combustibles fósiles de la Argentina, con el desafío que muchos conocen de la rápida expansión de la producción de hidrocarburos. Hicimos varios estudios y conversaciones con la gente local para entender un poco más los riesgos a las comunidades, a la producción agrícola y al recurso hídrico, y las necesidades de políticas. Estoy yendo bastante rápido para aprovechar el poco tiempo. Estos son los componentes del proyecto. Tiene como 3 líneas principales: creación de herramientas, formación técnica,
y identificación de zonas de alto riesgo. La creación de herramientas, lo que lleva a la creación de la plataforma, que la llamamos plataforma Observar, que hoy vamos a estar hablando de eso y el curso está muy enfocado en eso. La formación técnica es exactamente esto lo que estamos haciendo. Tuvimos ya el año pasado 2 cursos que eran como parte del programa del Comahue y para los estudiantes locales. Y es la idea de este año de abrirlo a personas que estén más fuera de la provincia o fuera de la universidad y que puedan tener acceso a este curso. Y bueno, y también seguimos con la parte de que nos hace datos cualitativos y cuantitativos para identificar las áreas de riesgo y también conectar con la necesidad de políticas o de regulación, ¿no? Está este vínculo de la ciencia con la política. Esto no creo que tenga sentido como ponerle mucho tiempo, están los datos ambientales y lo vamos a ir viendo también en el curso. Los mapas disponibles, utilizamos mapas disponibles, ya sea de características de acuífero u otra información, información de suelo y también entrevistas con expertos. Datos socioeconómicos, de ubicación de las comunidades, los sitios de agricultura, características socioeconómicas y más entrevistas. Y también el tema de la identificación de las zonas de riesgo. En la literatura estuvimos viendo que no estaban enfocadas en el contexto local de Argentina, es otros países, pero una metodología de proximidades y cómo eso trae riesgos a los recursos hídricos y a las comunidades. Y la idea es como de ir aterrizando un poco eso con el contexto local de Vaca Muerta. Es un poco las fotos de las actividades que estuvimos haciendo. Acá hay gente que estuvo en el curso que hicimos el año pasado. Esta es una foto del equipo cuando hicimos un viaje de campo, de indicadores y también hicimos una sesión de realidad virtual que estuvo muy divertida. Así que compartir un poquito las experiencias del año pasado y que vamos a continuar este año y el que viene. La plataforma geoespacial se llama Observar, como ya saben. Tenemos un grupo en LinkedIn que los invito a todos y todas a unirse. Em, Se llama Observar, ahí está el código QR si quieren ir, y bueno, y la página observar.com.ar, y la idea de este curso es poder entender un poco más cómo se fueron armando esos indicadores y la plataforma. Pero bueno, los invito al grupo de LinkedIn. Y hay unos antecedentes publicados, acá unos artículos que fueron, que estuvimos sacando y que el equipo estuvo trabajando, eh, y que fue también mostrado y publicado en el Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Juan Carlos estuvo participando y mostrando los trabajos que hemos realizado en todos en el relevamiento exploratorio y contaminante, residuales de actividad hidrocarburífera en suelos agrícolas de Haya y Río Negro, y también detección y muestreo de hidrocarburos en las cuencas hidrológicas de Vaca Muerta. Y también acá hay un trabajo de los indicadores espaciales que liderado por Katy, para el análisis de riesgo socioambiental ante la producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, Argentina. También fuimos a AGU en San Francisco con un póster, y también en diferentes jornadas. Creo que se puede ir compartiendo, quizá armar una carpetita y le podemos ir compartiendo todos estos artículos e información em, para que, para que lo tengan y si están interesados en verlo. También difusión en los medios, en medios de Río Negro, Forbes, que es un poquito más a nivel internacional, aunque es en español. Hubo 2 en Río Negro, también hubo un artículo en la revista The Guardian, eh, y otros medios locales que fueron saliendo con el transcurso del proyecto. Radio, ahí Agustín, no sé si se unió Agustín, participó en varias notas en la radio también, en el diario AR, también en un diario de Francia, así que sí estuvimos
activos ahí también están en la página del SEI, estuvimos activos en los medios también. Así que bueno, creo que el tema de los objetivos del curso, no sé, Romy, si seguís vos, o sigo yo, o Sí, Agustín. ahí sigo yo. Dale. Gracias, Laura. Bueno, Bueno, como Laura les estuvo explicando, les estuvo comentando la historia del proyecto y cómo surge Observar como plataforma y la idea, ¿no? De tener este curso para poder compartir las experiencias y cómo fue el proceso de construcción de indicadores y como dice Laura, el objetivo es poder indagar, poder analizar y entender estos riesgos ambientales que tiene la expansión del fracking en los diferentes aspectos en el territorio. ¿No? Ahí en Argentina y justamente en la explotación de vaca muerta. Y con ese objetivo de poder compartir las experiencias, poder compartir las herramientas que utilizamos para generar indicadores, es que surge este curso donde tenemos tres objetivos principales. El primero es generar métodos de análisis y validación de indicadores socioambientales para entender el impacto de procesos industriales, en este caso el fracking, en las comunidades y el medio ambiente. Entonces vamos a aprender cuáles son esos métodos de análisis y cómo se validan esos métodos. Vamos a explorar métodos de visualización geoespacial. Sabemos que estamos en una era donde la visualización de los datos es clave y la información y cómo se presentan los datos tienen un gran impacto. Entonces, el objetivo de este curso es poder explorar esos métodos para mejorar las visualizaciones y generar el impacto que deseamos y entender las herramientas basadas en la nube, como lo es Google Earth Engine, donde nuestra colega Marina es la experta y es la líder del desarrollo de ese aspecto en la plataforma, donde nos va a compartir cuáles son los códigos, cuáles son los pasos para generar una aplicación, para que ustedes puedan tener las bases de cómo se genera una aplicación y cómo se obtiene la información de Google Earth Engine para poder analizar y para poder desarrollar estas aplicaciones interactivas que son de mucha utilidad en el análisis de riesgos ambientales. Voy a compartir yo mi pantalla para poder tener control, así que me dan un segundo. ¿a mí no querés que yo lo pase? Bueno, dale, sí, mejor. La siguiente entonces. Entonces Si vos decime aquí, la siguiente. dale. Entonces aquí les voy a compartir los diferentes módulos. Tenemos 4 módulos, como les decimos, son bien concisos, bien claros. Un módulo y cada uno tiene una porción sincrónica, es decir, esta clase en vivo, y esta porción asincrónica, donde no es la clase en vivo, pero ustedes tienen acceso al material en el aula virtual. Esto consiste en una hora sincrónica de presentación general, la organización del curso, los primeros conceptos y las clases van a quedar grabadas para que todos puedan repasar y vamos a tener la participación en foros y una pequeña evaluación cada vez que terminemos los módulos. El módulo 2 también cuenta con una hora sincrónica y una asincrónica, lo mismo que el módulo 3, donde vamos a buscar mucha retroalimentación e intercambio. Y el módulo 4 es donde ya va a tener una implementación de programación y el desarrollo de esta aplicación interactiva, que van a ver en Observar, qué es lo que visualizan en Observar y las bases para que ustedes puedan llegar a crear sus propias aplicaciones. La siguiente. Aquí lo que estás presentando es el aula virtual Canvas, que intentamos utilizar porque es muy efectiva, como decía Dios. Laura, pero sí lleva una curva de aprendizaje. De igual manera, creemos que es muy importante que podamos aprender también como parte de la nueva era en la que estamos, estas herramientas de aulas Dios. virtuales donde pueden ver la estructura, ¿no? Es un aula virtual y en la plataforma en la parte izquierda pueden ver que tienen diferentes ítems donde tenemos la cuenta, el tablero, cursos, calendarios, la bandeja de entrada, el historial y el grupo de ayuda. En este caso, la líder de cómo es el manejo del aula virtual es Katy y la invito a ella a presentar estas 3 diapositivas. Y invitamos a todos a apagar los micrófonos para poder tener mejor el audio. Gracias. Bien, acá Carolina nos dice que Carolina no ves la pantalla.
estamos presentando la sala de aula virtual. ¿Se visualiza? ¿El resto lo ve? Sí, sí se ve bien. Capaz que Carolina está desde su celular y si lo está haciendo desde el celular va a tener que correr las pantallas hasta que encuentre la pantalla de la presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como decía Romina, yo soy Katy, mi nombre sería Catherine Davies, más profesional, soy parte del equipo, como me presentó Laura, y en esta instancia lo que les voy a comentar es el aula virtual donde estaremos trabajando. En esta ocasión vamos a trabajar en Canvas, donde, Romy, ¿me podrás poner la primera diapositiva? La anterior, por favor. Lo primero que van a encontrar cuando ustedes den inicio a la sala de Canvas va a ser esta pantalla donde podrán ver resumidamente en la parte de abajo los accesos directos a la información necesaria. Vamos a visualizar el programa, la sala virtual, que vamos a trabajar con Big Blue Button. Después vamos a ver los módulos, los cuales se irán activando a medida que vayamos avanzando en nuestros conocimientos dentro del curso. Luego vamos a tener los foros, donde vamos a poder intercambiar diferentes preguntas y donde la primera instancia va a ser presentarse. Es decir, ahora en breve estará activado el foro donde ustedes deberán presentarse y poner su opinión al respecto de qué es la expectativa de este curso y cómo ustedes lo podrían aplicar en su ámbito laboral. Después vamos a tener la bibliografía, que también iremos sumando bibliografía a medida que vayamos aumentando los conocimientos del curso, la cual ustedes van a poder descargar para que ya les quede. Y además tenemos el ingreso directo a la página web de Observar, que es donde vamos a poder visualizar la plataforma geoespacial de libre acceso para todos, donde ya fuimos desarrollando varios indicadores, los cuales explicó Laura, así que los invito y las invito a que vayan visualizando para también que nos presenten las dudas y críticas constructivas acerca de la plataforma. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Hay que bajar alguna aplicación para trabajar en Canvas? Preguntan en el chat. No, no hay que bajar ninguna aplicación. Lo que sí tienen que verificar que les haya llegado al mail la invitación para sumarse al aula Canvas. Es importante estar primero dentro del aula Canvas y luego entrar a Big Blue Button, que acá, si observan la diapositiva, van a ver posicionado el aula virtual Big Blue Button sobre el margen de la izquierda, ahí en color negro se visualiza, hacen clic ahí y entran en la conferencia que estemos ese día. Con respecto a quienes no les ha llegado la invitación, es posible que no hayan llenado todavía el formulario de inscripción. Ahora les voy a mandar a través del grupo para que puedan inscribirse si es que no se han inscrito, y a partir de ahí les va a llegar el mail. Revisen la casilla de spam porque a veces suele aparecer ahí este tipo de invitaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el aula virtual se va a dividir en diferentes módulos que, como ya dije, los vamos a ir activando a medida que vayamos avanzando en los conocimientos. En este momento ustedes van a poder visualizar el módulo introductorio, donde van a tener el foro y la sala virtual, donde dice la introducción. A medida que avancemos en el curso, van a ver que está dividido en módulos. Vamos a tener primero el módulo 1, donde también vamos a tener el acceso a la sala y donde vamos a tener alguna evaluación o algún foro, dependiendo de cómo se vaya desarrollando el grupo, para tener ordenado todo por sectores. Igual, ante cualquier duda, vamos a tener disponible un video en el canal de YouTube donde explicamos el funcionamiento de la sala virtual y además vamos a poder comunicarnos a través del grupo de WhatsApp. Siguiente diapositiva. Bien, esto es lo que yo le comentaba acerca del foro,
donde la primera pregunta que invitamos a que respondan es ¿dónde trabajo y cómo creo que este curso me ayudará? Y si quieren aportar algo más, como las expectativas de este curso, bienvenido será sus comentarios. Siguiente diapositiva. Bien, en esta instancia vamos a pasar a hablar de lo que sería el módulo 1, así que invito al resto de mis compañeros de equipo a profundizar en este tema. Bien, muchas gracias, Katy. Y hoy vamos a empezar entonces a dar inicio al módulo 1, la parte 1, y lo principal es el concepto, ¿no?, de riesgo ambiental. Esto es un poco para mostrarles la cantidad de literatura que existe acerca del fracking y los impactos ambientales. Hacia la izquierda pueden ver que escribiendo solo las palabras claves como fracking y Environmental Impact Risk, podemos encontrar que hay 30.300 resultados, documentos que están hablando de esto, mientras que en español hay alrededor de 5.140 solamente en Google Scholar. Sabemos que hay muchísima cantidad de literatura, como explicó Laura, que está muy estudiado en otros países y que en Argentina es muy incipiente la investigación. Nosotros hicimos también un análisis de literatura para entender cuáles eran los tópicos más relevantes del fracking en Argentina y veíamos que había muchos estudios desde características más sociales, ¿no? Desde las ciencias sociales, más descriptivas, más desde la narrativa. Y muy pocos análisis ambientales a escala local, con muestreos. Entonces, fuimos construyendo este proyecto para poder entender y poder acercarnos a entender cuál es este riesgo, si existe un riesgo, quiénes están quiénes son los que están más expuestos a este riesgo y qué es lo que podemos hacer desde las instituciones para apoyar al diseño de políticas públicas, para poder influenciar a tomadores de decisiones, para que los escenarios puedan ser diferentes. Entonces, siguiente. El primer paso es poder entender qué es esta técnica de fracking o de fractura hidráulica o fracturación hidráulica. En la izquierda pueden ver que tenemos un esquema. Si ustedes ponen en Google hay muchísimos esquemas y cada uno va cambiando de acuerdo a lo que intenta presentar. En este caso me pareció muy claro este esquema, muy conciso, donde pueden ver que se inicia con el paso número 1, que es esta donde se taladra la superficie verticalmente entre 1 y 5 kilómetros, donde se va ejerciendo presión en profundidad. En el paso 2, ya una profundidad entre 1 y 5 kilómetros, podemos ver que se expande de manera horizontal entre 1 y 1,5 kilómetros, que son datos que también están disponibles y que vamos a ver cómo los analizamos. Y en el paso 3 vemos que en esta parte plana en la que se usan explosivos y por lo que se inyecta el agua y con tanta presión es lo que genera que se vayan dando las fracturas a partir de la estructura, digamos, de los estratos. Y podemos ver que es lo que permite que los granos de arena ayudan a mantener abiertas esas fisuras para que el gas y el petróleo puedan fluir hacia la superficie. Obviamente nosotros no somos expertos en ingeniería de petróleo, y sí estudiamos un montón para poder entender cuáles son estos pasos y lo que estamos compartiendo siempre está basado en fuentes de literatura que ustedes pueden acceder. En el paso número 4 podemos ver que ya el gas natural fluye a la superficie a través de la tubería y se almacena en los tanques. Ustedes pueden ver esos almacenamientos alrededor a escala local o los conductos que últimamente los gasoductos que se están generando para poder transportar ese gas. Y también cuenta con un agua residual, que es el agua residual que se deposita en piscinas o en piletones, que también se los pueden ver y que nosotros también visitamos, y que posteriormente llevan a tratamiento. No, o sea, esas son cosas que vamos a ir explorando, ¿no? Entonces, algo que está faltando en este esquema es que en el paso 1 se utiliza muchísima cantidad de agua para poder ir generando esa fractura, ¿sí? Entonces, esta es la definición en sí de cómo es esta técnica de fractura hidráulica y que fue evolucionando y que permitió la mayor extracción del óleo y el gas en menor tiempo. Por eso es que fue tan importante, digamos, en el avance tecnológico de este tipo de extracción versus la convencional que todos conocíamos.
En la derecha, también les puse ahí el link, es un pequeño ciclo del uso del agua, cómo es el uso del agua en la fractura hidráulica. Como pueden ver, lo primero es la adquisición del agua, que en el caso de Vaca Muerta se da a partir del agua superficial de los ríos, mientras que en otras cuencas, como en la cuenca del Pérmico, en Pensilvania, a veces son de fuentes de agua subterránea. En este caso se da a partir de agua superficial. El primer paso es la adquisición del agua, donde se transporta hacia los sitios que son los pad, los cuadrados donde se ubican. Se llaman pad en inglés o si no serían como áreas donde se ubican los pozos. Y en ese caso se hace el mixeado, la mezcla química con los químicos que se necesitan más la arena requerida para poder hacer la inyección de esa cantidad de agua y empezar la fractura en profundidad y de manera horizontal. Luego que la fractura está realizada y ya el gas y el petróleo vuelven y empiezan a subir en la superficie, también vuelve en esa composición que se llama flowback una cantidad de agua que se llama y viene el flowback y el agua producida. De esta cantidad, esto lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos viendo nuestros análisis, pero podemos ver que los residuos, las aguas residuales se acumulan en esos piletones o son transportadas a otros pozos sumideros y luego finalmente, en este caso es esto lo que veía acá en el último paso, que puede ser transformada a pozos donde ya se almacena para que no se mezcle con el ciclo hidrológico natural. Entonces, básicamente, estos son los conceptos claves de qué es la fractura hidráulica y muy claro y muy sencillo cómo es el ciclo del uso del agua en la fractura. Y le vamos a dejar en la presentación el link para que puedan acceder y tener un poco más de detalle. También en el link que está acá es el link que lo presenta YPF y cómo YPF presenta este esquema donde explican cómo es la fractura hidráulica. Me parece muy importante ver el tipo de información que se está compartiendo para tener una idea de las diferencias de escala local y a otro tipo de escala. La siguiente. Entonces, el primer concepto que tenemos que entender es la palabra de riesgo. ¿Qué es el riesgo en sí? Entonces, el riesgo sabemos que es la probabilidad que una amenaza produzca daño al actuar sobre una población vulnerable. Y también este concepto se basa y fue cambiando a través del tiempo de acuerdo a los diferentes tipos de instituciones o los diferentes tipos de riesgos que se están analizando, como por ejemplo el IPCC, que se focaliza mucho en el riesgo de desastre y que mucho más estamos mucho más familiarizados con este concepto de riesgos de desastre porque es el concepto que está relacionado a eventos, ¿no? Eventos meteorológicos como sequías, inundaciones, deslizamientos de ladera, eventos donde el agente que provoca ese riesgo es natural. Mientras que los riesgos antropogénicos, que son causados por el hombre o por las industrias, se sigue hablando de riesgo, pero ya no un riesgo de desastre. Entonces, el riesgo ambiental también se define como la probabilidad de ocurrencia que un peligro afecte directa o indirectamente el ambiente y a su biodiversidad en un lugar y tiempo determinado, el cual puede ser de origen natural o antropogénico, como les decía. Y acá voy a invitar al profesor Agustín para que nos explique cuáles son esos componentes de la exposición del riesgo, que son la amenaza, la vulnerabilidad, la exposición, la resiliencia y finalmente el concepto de riesgo. Gracias, Agustín. ¿No? Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Está bien. Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias. La mayoría de la gente es local, así que antes por ahí de comentar esta parte, primero agradecer a todos por el interés, por la participación. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Comahue, acá en Cinco Saltos, y venimos explorando esta, estas distintas maneras, ¿no? de llegar con la producción que estamos haciendo a distintos públicos. El año pasado tuvimos un curso de manera más formal, de posgrado, del cual varios de ustedes formaron parte y de hecho nos ayudaron a
a construir la plataforma geoespacial y a mejorarla. Y hoy estamos con este curso que tiene una modalidad distinta y que de alguna manera esperamos una participación activa de parte de ustedes, ya que tiene una intensidad en cuanto a la demanda horaria de lo que es sincrónico, baja, y de lo que es presencial, nula. Así que va a demandar una participación activa de ustedes en los espacios que se estén proponiendo, ¿no? Y desde ya quedamos a disposición, le vamos a brindar no solamente la documentación que nosotros hemos elaborado, sino también la documentación que hemos recopilado de la lectura y del análisis de publicaciones de otros lugares. Así que bueno, en este concepto de riesgo que Romina venía eh, comentando y explicando con bastante claridad, lo principal es poder entender que se tiene que conjugar, por una parte, una situación de una amenaza, o sea, de que un fenómeno tiene que ocurrir, pero con que solamente ocurra un fenómeno, eso no alcanza para poder hablar de riesgo, porque tiene que haber una determinada población o un sistema natural que sea susceptible de recibir esa amenaza. Y por otra parte, este sistema o esta población tiene que tener un grado de vulnerabilidad para poder recibir esa amenaza. O sea, tiene que haber una conjunción entre una situación, en este caso claramente es el fracking, y tiene que haber una población, un centro poblado, por ejemplo, una escuela, ¿no? Una escuela rural, una escuela dentro de una zona urbana, una zona agrícola, o directamente un cuerpo de agua que reciba esa amenaza y se convierta en un impacto, y entonces ahí podemos hablar de riesgo. Después, con los trabajos de campo, algunos que hemos realizado nosotros y otros que están realizando otros grupos de investigación, uno puede hacer una validación de estos riesgos. También otra manera de poder verificar la presencia de estos riesgos es con los incidentes que se van reportando, y muchos de esos incidentes son reportados en los medios de comunicación y no son fácilmente encontrados en los medios con los portales de información oficial. Así que en este caso y en particular siempre hacemos la comparación de la explotación hidrocarburífera con fracking en cercanías o dentro del valle, en donde la situación de riesgo es mucho mayor que la producción de fracking en la plena meseta, ¿no? Por un motivo fundamental, y es que estamos muy cerca de las fuentes de agua, estamos dentro de una zona agrícola, hay un suelo agrícola que es fértil, que es apto, que es susceptible de recibir este impacto, y hay también una zona poblada, urbana o rural, que también es posible de recibir este impacto. Entonces, en un primer momento, cuando miramos la evolución del fracking en estos poco más de 10 años, prestamos especial atención en las zonas agrícolas, y dentro de lo que es la zona, en nuestra zona, la zona agrícola está circunscrita a lo que es el valle, en donde convivimos con un acuífero freático que también viene a ser un cuerpo susceptible de ser contaminado. O sea, esta situación de riesgo tiene una relación directa con la distancia entre la amenaza y eh, la población o el cuerpo natural que puede recibir ese impacto. Y siempre aparece entre la amenaza y el cuerpo que puede recibir un impacto un agente movilizador de esa amenaza, ¿no? Ese agente clásicamente puede ser el aire, si son volátiles, o es el agua, y dentro de lo que es la zona de valle, el agua, ya sea el agua superficial
que fluye por los canales de riego, de desagüe o por el mismo cauce principal del río, y el agua subsuperficial, como lo que es el acuífero freático, constituyen los medios que rápidamente pueden movilizar los contaminantes que se producen en esa amenaza. Eh, bueno, hasta acá con esta diapositiva y con ejemplo local. Romina, decime. Sí, muchas gracias. Ahí continúo yo para terminar. Y básicamente quisiera volver en la diapositiva anterior para hacer un breve comentario. Agustín estuvo muy claro, pero yo sí quisiera de que podamos ver a estos conceptos que están acá como lo que es la ecuación, ¿sí? Es esta amenaza donde es el fenómeno, ¿sí? La sustancia, la actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, las lesiones u otros por la vulnerabilidad, porque se va aumentando, como decía Agustín, puede existir la amenaza, pero si no son vulnerables o no hay elementos vulnerables no pasa nada, o la ecuación no se va sumando. Entonces, la vulnerabilidad se refiere a las condiciones de una comunidad que determinan su predisposición. Este concepto de vulnerabilidad es muy importante que todos los tengamos claro, que lo podamos como conceptualizar muy bien, porque hace referencia al factor interno de la comunidad en sí, más allá de la susceptibilidad que tenga en lo material. ¿A qué hace referencia a esto? A lo que no depende en sí de la situación física, sino más bien del contexto. En este caso, si vemos, por ejemplo, en un ejemplo de amenaza de inundación, la vulnerabilidad, podemos pensarlo que no es lo mismo una comunidad con altos ingresos económicos que sufre una inundación versus una comunidad donde tienen bajos ingresos económicos, sus casas no tienen la estructura para poder enfrentar esa amenaza y además en su mayoría son niños o son una población mucho más vulnerable que los que tengan mayor desarrollo económico. Entonces son todas las características intrínsecas que están dentro que caracterizan a esa comunidad en sí o a una actividad particular, en el caso del fracking, a lo que es la agricultura, ¿no? Y la exposición hace referencia a esa población, a las propiedades, a los sistemas y otros elementos presentes en las zonas donde existen la amenaza y por consiguiente están expuestos a experimentar pérdidas potenciales. ¿Quiénes son los que están más expuestos? Lo que decía Agustín, los que están viviendo más cercano a los pozos, están más expuestos los que están en el valle o los que están en la meseta. Y se divide, aquí está, por esta resiliencia o capacidad de afrontamiento, o le dicen capacidad de adaptación también, es justamente en esto que los decía, esta capacidad de un sistema de comunidad también, o sociedad que están expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Por ejemplo, si pensamos ante un evento de, como les decía, de inundación, es probable las personas que tengan mayor adquisición económica que puedan volver a recuperar sus hogares, mientras los que no tienen esa o ya están en un estado de pobreza, es imposible que después de un efecto de esa manera puedan tener una capacidad de afrontamiento. Lo mismo pasa en lugares donde si el agua está contaminada. Hablamos de una comunidad que no va a tener la situación económica para ir a poder comprar agua versus barrios que sí tengan la capacidad económica de comprar agua y dejar de tomar el agua que viene contaminada. Entonces, ese es el concepto de resiliencia y capacidad, que la suma de esa por la división de esa capacidad de resistencia o de adaptación es lo que nos define el riesgo, que es la función entonces de la amenaza, la exposición de la población y sus bienes a la amenaza y de la situación de vulnerabilidad a la que expone la población y sus activos. Ustedes van a poder entrar ahí, está el link, y esto ha sido tomado del Manual para la Elaboración de Mapas de Riesgo de Argentina desde el año, creo que ha sido 2017, pero que es muy bueno, muy claro y conciso. La siguiente. Y acá básicamente es esto, ¿qué es un mapa de riesgo? Un mapa de riesgo es un documento gráfico de representación convencional que pretende mostrar la distribución espacial o geográfica de las pérdidas esperadas de una o más amenazas. Representa una amenaza principal y las condiciones de vulnerabilidad asociada a esta.
Como pueden ver y como dijimos anteriormente, el mapa de riesgo va a involucrar lo que es la amenaza y la vulnerabilidad en un solo mapa, ¿sí? Entonces, en este caso es un ejemplo de inundación. Pueden ver que esta línea corresponde a un río y estos cuadritos corresponden a un barrio o a un asentamiento o alguna comunidad. Así es como generalmente se representa la comunidad en los mapas. Entonces, de esta manera, ¿cuál sería la amenaza? Para identificar la amenaza nos tenemos que responder estas preguntas. ¿Dónde está la zona de responsabilidad? O sea, ¿dónde es la zona donde la amenaza puede ocurrir? Entonces, en la cercanía del río, porque si ese río aumenta su caudal, se desborda, tenemos esta amenaza presente. ¿Cómo se origina? Se origina a partir del aumento de los caudales por precipitaciones intensas. ¿Cuál es el parámetro de petición? En este caso puede ser la velocidad, la profundidad y el área que se va a desbordar. ¿Dónde se ubica la zona de impacto? Obviamente no es lo mismo lo que está en la zona de impacto que va a estar en rojo, la que está en amarillo probablemente el agua sea de menor profundidad, entonces las zonas de impacto van cambiando. ¿Y cómo se representa? En este caso se representa a través de una línea. Entonces podemos ir pensando, en este caso nosotros representamos a los pozos, los lugares donde están los pozos, a través de todo este ciclo que le íbamos mostrando, que son, en nuestros casos, son puntos, los representamos por puntos a los pozos. A cada uno de esos pads, a cada uno de esos cuadritos, los fuimos representando con puntos donde están ubicados los pozos. Y el mapa de vulnerabilidad, ¿se acuerdan que hablábamos de las características que tiene? Nos podemos realizar a partir de cómo son los elementos que están expuestos en el territorio. En este caso, porque dice M y B, hace referencia también a que este color amarillo tiene un riesgo más bajo, pero también probablemente porque pueden hacer frente o porque tienen otras características diferentes a los que están con M, que tienen un riesgo más medio, pero porque quizás las características internas de esa comunidad son diferentes, ¿sí? De las casas que están ahí. ¿Cómo se determina el grado de exposición y vulnerabilidad de una sociedad frente a la amenaza? Depende justamente de esas características, ¿sí? Entonces, uno ya como que analiza el elemento del territorio que está siendo amenazado. En este caso y en nuestra plataforma y en nuestro caso de Fraki, nosotros analizamos, no es lo mismo las comunidades de calle Ciega 10 que la ciudad en sí de Neuquén, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, los canales de desagües de terciario que el río principal de donde se extrae todo el agua para el manejo del valle. Entonces, cada una de esas características tienen que estar contempladas para generar el mapa de vulnerabilidad. Luego tenemos finalmente tenemos el mapa de riesgo cuando tenemos la conexión de la amenaza con la vulnerabilidad. Y en este caso es cómo se superponen los niveles de vulnerabilidad con el área de ocurrencia de la amenaza y podemos ver otra vez ya cómo podemos categorizar ese riesgo en medio, bajo, alto o riesgo muy alto. Como pueden ver, cuando ya están muy cercanos a los niveles altísimos de amenaza que ya habíamos identificado aquí. Por eso es que en este caso nos estamos estableciendo también que el concepto de proximidad, ¿sí? En distancia de la amenaza hacia las áreas vulnerables son los que nos van a definir esa área de riesgo, ¿sí? La siguiente. Y esto era más bien para poder entender esto del mapa de amenaza socionatural, porque no es solamente a la sociedad, sino en sí a todo lo que es el ambiente natural que está en esa comunidad, a todo lo que son los aspectos más bien ambientales, de vegetación, de fauna, de flora y todo el ecosistema en sí. Entonces, también se pueden hacer y desarrollar ya mapas más bien socionaturales donde se puedan conectar los dos sistemas. Y vemos que el mapa de amenaza socionatural es un mapa que pretende establecer geográficamente dónde y hasta qué punto determinados fenómenos socionaturales, el evento de origen natural, pero que su intensidad o manifestación ha sido inducidos por la acción humana, en este caso el fracking, representan una amenaza a la propiedad y a la infraestructura de las actividades económicas. Es por eso que es muy importante identificar en el territorio cuál es la actividad económica que se está viendo más afectada. No son solo vulnerables las comunidades, sino también las actividades económicas de ese territorio.
Y la siguiente, o creo que esa era la última, no, la siguiente, es para diferenciar justamente estas amenazas, ¿no? Que muchas veces el material que yo les compartí es el mapa es el cómo generar un mapa de riesgo de desastre natural, pero sí están los conceptos de origen antropogénico que también se aplican. Entonces, para que quede claro que la amenaza de origen natural está relacionada a eventos naturales como las geodinámicos por procesos de interior de la Tierra, sismo, actividad volcánica, geodinámicos por procesos de exterior como deslizamiento, aluviones, remoción de masa y hidrometeorológicos como inundación, vientos, lluvia y heladas. Mientras que las amenazas de origen antrópico, el agente productor es consecuencia no deseada de todo o parte de un proceso económico o actividad humana y se pueden clasificar en accidentes, que es lo que Agustín decía, que podía ser por derrames, por ejemplo, o por pequeños incidentes que se vayan dando en esa actividad industrial, o por procesos de degradación que puede estar siendo están dados por contaminación. En el caso de que se esté dando esta contaminación a partir de el manejo del agua, por ejemplo, del agua residual de la producción de fracking. Entonces, estos son los conceptos claves que se van a llevar hoy y que están invitados a hacer clic y a descargar el manual y poder leer para tener ejemplos más claros. Y la evaluación de la que estamos tratando de trabajar sería que ustedes puedan escribir, y lo vamos a activar en Canvas, que ustedes puedan escribir un pequeño párrafo, no más de 250 palabras, donde puedan identificar según estos conceptos y todo lo que charlamos, ¿cuáles creen ustedes que son esas amenazas a partir que existen en sus territorios? ¿Quiénes son y cómo y por qué son estos elementos del territorio vulnerables? Y cuál es el riesgo al que se está atravesando. No se preocupen porque la pregunta está escrita en Canvas, entonces ustedes van a poder accederla varias veces para poder procesarla y poder escribir ese párrafo en la siguiente semana hasta nuestro próximo encuentro. Así que bueno, hasta aquí queremos agradecerles y este es nuestra primera clase. También está el foro, también pueden conectarse con nosotros a través de mail, Katy, y no sé si alguien más quiere dar alguna otra información antes de cerrar o algunas preguntas en el chat también son bienvenidas. Por ahí reitero la invitación a que completen el foro de presentación, que hay 6 o 7 nada más que lo hicieron. Tenemos de todas maneras los datos del formulario, sabemos que hay la mitad más o menos de ustedes son ingenieros agrónomos, la otra mitad no, hay gente de todo el país, es la ventaja de la virtualidad. Hay muchos niveles distintos también en cuanto a los conocimientos previos de GIS, así que eso también es un elemento a tener en cuenta. Y sobre todo los invitamos a que naveguen sobre la plataforma geoespacial para que la vayan conociendo y también para que vayan viendo o adelantándose a los conceptos que vamos a ir desarrollando, ¿no? De todas maneras, una de las ideas principales es poder seguir mostrando lo que hemos desarrollado con el objetivo principal de poder ir mejorándolo. Así que en ese sentido esperamos todas las devoluciones que ustedes puedan hacer y todos los puntos de vista profesionales que tengan van a ser bienvenidos para poder ser tomados en cuenta y poder mejorar los enfoques y los indicadores que hemos generado. En este momento hay 5, pero van a ver que la idea es poder ir ampliándolo. Bueno, por el momento en el grupo de WhatsApp yo lo voy a dejar activo un rato más para que podamos intercambiar y voy a enviar a quienes quedan pendientes lo que sería el acceso al aula Canvas y me interesa que todos puedan confirmar que ya ingresaron. Tengo algunos correos enviados que me figuran como pendientes, por eso reitero que se fijen en su casilla de mail de tal modo de poder acceder a la plataforma Canvas.
y luego volveremos a la dinámica de grupo de WhatsApp, donde solo los administradores podremos enviar mensajes para que sea una dinámica fácil de sostener. Todos sabemos cómo son los grupos de WhatsApp, entonces no queremos sobrecargar a los usuarios. Pero sí pueden contactar las veces que sea necesario a la plataforma Cursos Observar y pueden enviarnos mail a cursosobservar@gmail.com. Ya les dejé el enlace aquí en enlaces de interés en el chat y también se los envié en el grupo de WhatsApp. Así que por cualquier cuestión de dificultades técnicas también se pueden contactar a través del foro de Canvas y por WhatsApp, por este medio y en los próximos encuentros. De todos modos, para el próximo encuentro queremos garantizar que todos tengan acceso a la aula Canvas, porque es muy importante ya que trabajaremos dentro de ella. Así que cualquier duda les invito a escribir en el chat o activar el micrófono brevemente, si no, daremos por finalizada nuestro primer encuentro. Sí, lo último que quería compartirles, porque acabo de leer en el chat, es mostrarles en la plataforma Canvas dónde van a encontrar el foro de presentación y la evaluación. Entonces vamos a compartir pantalla y voy a buscarles directamente la plataforma Canvas. Entonces, cada uno sí o sí, como vimos, tienen que entrar y acceder a su cuenta de Canva. Es como si fuese una cuenta de Facebook, una cuenta de cualquier otra aplicación. Y en la zona izquierda ustedes pueden ver cuál es el curso que se está trabajando, que en este caso es el curso de observar. Y pueden ver que tenemos los anuncios, aquí podemos pegar anuncios, pero nosotros los estamos dando a través de WhatsApp. Tenemos tareas y aquí hay evaluaciones, ¿sí? Entonces aquí van a está la evaluación que yo acabo de activar, donde básicamente les escribía que era esto de elaborar un ejemplo claro de cuál sería el riesgo de expansión del fracking a escala local basado en su experiencia o los que no están en la escala local, porque ahí leí que hay gente de Catamarca, también pueden pensarlo en algún riesgo, ¿no? Que el cual estén interesados en su trabajo. ¿Cuáles serían las amenazas, cómo y quiénes son vulnerables y por qué? Máximo 250 palabras, no queremos que sea un documento muy largo y sí conciso y claro. Y acá está el foro de discusión donde está la presentación. Hacemos clic y podemos ver que ya hay compañeros que se están presentando. Los invito a todos a leerlo para poder conocer y para poder generar interacciones entre ustedes. Estos cursos sirven también para eso, para ver, mira, esta persona está trabajando esto y podemos trabajar juntos y unir fuerzas para enfrentar todos estos desafíos que estamos atravesando últimamente a nivel ambiental, social y económico en nuestro país, porque soy argentina a pesar de que trabajamos en Estados Unidos. Así que bueno, muchísimas gracias y no sé si Laura quiere cerrar la clase de hoy o Agustín. Tratando de encontrar el del micrófono. Mil gracias, equipo, y qué lindo ver caras familiares y caras nuevas. Bienvenidos al curso y sí, un placer conocerlos y de poder seguir haciendo esto, ¿no? De esta formación técnica en la plataforma. A ver, está, ahí la veo Azul conectada, ya lo conocieron Agustín, no está Juan Carlos, pero bueno, a medida que vamos avanzando en el curso van a ir conociendo al equipo. Así que mil gracias. ¿Y cuándo es la próxima clase, Romina? Katy, vos tenés aquí la fecha. Pueden ir también en Canvas y está en calendario la fecha que sería dentro de 2 semanas, ¿no, Katy? Sí, así es. La próxima clase es el día, ya te digo, con precisión, 8. es el día miércoles 18 de las 17 a las 18 horas. Nos pasamos 10 minutos hoy. Pero bueno, ahí estamos en el aprendizaje y esperamos verlos en Canvas la semana que viene. Sí, ahí sí, Katy nos va a guiar cómo hacer para que suceda. Sí, Pero estamos bueno, pensando en gracias por subir la un video paciencia. para el resto de los participantes en cómo acceden para que estén seguros de que estamos todos y que puedan explorar el aula virtual porque es básicamente una herramienta muy útil en estos tiempos.
Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. No sé, Agustín, si quieres también decir algo. No, solamente saludarlos y nos los esperamos en 2 semanas. ¿Eh? Vamos a tratar de entrar un ratito antes, todos, 10 minutitos antes, a ver si lo podemos hacer andar. ¿Eh? Bueno, que anden bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Listo. Saludos.